Vamos a conversar ahora con Humberto Verdejo. Él es académico del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la USACH, la Universidad de Santiago. Hemos requerido su participación a propósito y la reflexión que hacíamos también el otro día con bomberos y con la Seremi de Energía de el mal uso a veces del artefacto eléctrico, el mal uso de una conexión que puede generar el fuego o incendio al interior de una vivienda. Lo hemos visto en los últimos días de manera permanente, no esta semana, la anterior, cuando hizo mucho frío, tuvimos muchos incendios de casa a habitación en distintas horas. Uno de los orígenes, no siempre es, uno de los orígenes era el mal estado de la red eléctrica o el recalentamiento de algún sistema. Para eso queremos conversar con Humberto. ¿Cómo está, Humberto? Muy buenas noches. Muy buenas noches también, muchas gracias por la invitación. Bueno, cuando tenemos frío tenemos que calefaccionar un hogar, calefaccionar una casa. Hay distintas formas. Se ocupa mucho también la electricidad, sube el consumo. ¿Cuáles son las principales precauciones, Humberto, que debemos tener? Yo la apuntaría a tres cosas. ¿Ya? Y voy a ir de lo más macro a lo más particular. Lo primero es que cuando compremos electrodomésticos, ¿verdad? Particularmente para calefacción, hay que tener cuidado que tengan el certificado de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, este sello SEC, porque eso da seguridad que el artefacto va a funcionar en condiciones adecuadas en la red eléctrica de nuestro país. Y eso implica que al tener este sello de garantía, el artefacto cumple con las exigencias establecidas por, en este caso, el fiscalizador en cuanto a los materiales de construcción, la resistencia a esfuerzos mecánicos y tiene los elementos de protección. Entonces esa es como la primera recomendación. ¿Y por qué hago énfasis en eso? Porque de repente tenemos la tentación de comprar cosas que son de bajo costo y que de una otra manera nos pudiesen resolver un problema en el corto plazo, pero tienen estos riesgos que cuando se compran en el comercio informal y sobre todo que no tienen el certificado de la superintendencia es muy riesgoso. Y lo quiero enlazar con una advertencia que hizo la superintendencia hace un par de semanas atrás respecto a alargadores que se vendían en un centro, digamos, totalmente habilitado por la normativa vigente, pero no cumplía con las exigencias de seguridad de la superintendencia y se ordenó el retiro de esos productos y las personas que de una u otra forma lo compraron pueden ir al lugar donde lo adquirieron y con la boleta recibir, digamos, la devolución del dinero. Entonces, en ese sentido, lo primero es comprar, digamos, en lugar establecido y que tengan el sello de la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Eso es un punto de vista muy importante. ¿Sí? Después, ¿cómo usamos esos electrodomésticos dentro del hogar? Tenemos de una otra forma, como ustedes lo están mostrando en la imagen, tenemos siempre la tentación de conectar muchos aparatos a una misma extensión, o como comúnmente se llama alargador. Entonces, esos artefactos, en este caso el alargador o la extensión, está dimensionada para una cierta capacidad de artefactos que se conecten. Entonces, la recomendación es que si voy a usar una zapatilla, ¿verdad?, o una extensión, sea solo con la estufa y con nada más, porque solo la estufa eléctrica puede utilizar toda la capacidad que tiene la zapatilla. No así, por ejemplo, cuando utilizamos la extensión con el cargador del teléfono, con el cargador del celular, con el televisor y con estas cajitas que están al lado de los televisores cuando uno tiene cable en la casa, que son de bajo consumo. Para ese tipo de electrodomésticos sí podemos utilizar la zapatilla en todo su espacio, digamos, o elementos donde podemos conectar enchufes. Pero si es la estufa, si es el horno, si es el microondas, si es la cocina eléctrica, si es la plancha, ojalá solamente con ese artefacto, porque en definitiva son de alto consumo y utilizan toda la capacidad que tiene en este caso la extensión. Y ocurrió en algunos casos, y particularmente con los ensayos que hizo la superintendencia, que con esta zapatilla o esta extensión que fue retirada del comercio no cumplía con las prestaciones de aislación y de otra manera podía generar algún daño en el hogar. Entonces, son esas dos recomendaciones en primer lugar. Lo tercero es que comúnmente cometemos el error que cuando se cae el automático en la casa, levantarlo y forzarlo de una otra manera para que se mantenga arriba, digamos, y la luz no se corte. Hay que recordar que los automáticos son las protecciones que tiene nuestro hogar ante sobreconsumo. Entonces, muchas casas y departamentos, sobre todo los antiguos,
no están dimensionados para la cantidad de electrodomésticos que utilizamos el día de hoy, donde la autoridad nos dice electrifique sus consumos, particularmente la calefacción. Entonces, una cosa que debiésemos hacer y que no la hacemos, ¿verdad?, es al menos una vez al año revisar la instalación eléctrica de nuestra casa, porque en definitiva, todas las instalaciones antiguas principalmente no están habilitadas de una otra manera para los requerimientos de electricidad que tenemos el día de hoy. Entonces, esas tres cosas yo creo que son súper importantes tenerlas en consideración. Correcto. Estamos conversando con Humberto Verdejo, ingeniero eléctrico de la Universidad de Santiago, del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la USACH. Ahora, el calefactor eléctrico tiene alto consumo eléctrico, sí, ¿no? En realidad levanta mucho el valor de la energía. Es bueno tenerlo un ratito, apagarlo. ¿Cuál es el mejor uso del calefactor eléctrico? El calefactor es, digamos, el top de línea de los electrodomésticos en la casa de alto consumo. Entonces la cuenta final de mes durante estos meses sube principalmente por el incremento del consumo de electricidad, además de la alza tarifaria que se implementó durante estos días. Entonces, acá lo importante es el artefacto eléctrico, el calefactor, se puede utilizar el tiempo que uno estime conveniente en la medida, digamos, que el artefacto tenga los elementos de protección. Y nuevamente, perdonen lo reiterativo, los elementos que nosotros, los artefactos eléctricos que compramos en el mercado no formal, que son baratos, son de alto riesgo en la medida que no tengan el certificado de la Superintendencia de Electricidad y Combustible. ¿Por qué? Todo lo que está certificado por la SEC está adaptado para funcionar en nuestra red eléctrica y tiene los sistemas de protección para que el artefacto, en este caso, se corte cuando existe sobreuso o cuando se calienta demasiado por el uso continuo para producir calor en este caso. Entonces, nuevamente, que tenga el sello SEC, y eso va a dar garantía que está adaptado a la red nuestra y que tiene los elementos de protección. Ahora, las recomendaciones generales entonces son ocuparlos de manera, tratar de cerrar bien el espacio de la casa, de la pieza, etcétera, tratar de que allí se concentre el calor, apagarlo, porque tener todo el día prendido es imposible, no hay bolsillo que aguante, ¿cierto? En primer lugar. En ese sentido, como tú bien planteas, si uno quiere calefaccionar la casa o el departamento del hogar, tener la certeza o el cuidado que las ventanas y las puertas estén cerradas y selladas, porque estos espacios que hay en las ventanas, estas filtraciones de aire, pierden calor y los electrodomésticos van a consumir más electricidad para mantener la temperatura en el estándar que nosotros queremos dentro de la casa. Y otra recomendación que se me estaba quedando en el tintero y que es súper importante, que cuando utilicemos un electrodoméstico para calefaccionar, esté lejos de las cortinas, esté lejos de las sábanas, ojalá no tenga nada alrededor, porque al final de cuentas, a pesar de que el electrodoméstico cumpla con lo que establece la Superintendencia de Electricidad y Combustible en términos de componentes de seguridad, de una u otra forma tenemos que mantenerlo despejado para evitar cualquier accidente en términos de que pueda generar algún tipo de combustión espontánea. Entonces, mantenerlo siempre alejado de las cortinas, de las paredes, de las frazadas, lejos de la cama, y ojalá, en la medida que podamos, si vamos a dormir, ojalá apagarlo de una otra forma para tener certeza que no vamos a estar ante alguna situación que puede generar algún mal rato. Humberto, ¿qué precaución especial hay que tener con los calientacamas? Que son otra línea también de calefacción, pero mucho más directa. Me imagino que ver la marca, la calidad, el sello de garantía, que no nos metamos en uno de mala calidad que te puede incendiar la cama. Mira, lo más importante, y disculpa nuevamente lo reiterativo, ¿ya? Es que nuestra única garantía de seguridad es que tenga el sello de la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Perfecto. Particularmente el calientacama tiene puntos de riesgo donde, digamos, hay que tener en cuenta que es una frazada, digamos, que tiene cables dentro y que esos cables se calientan y generan calor. Entonces, en los puntos donde hay, digamos, curvaturas del material, se tienden a perder la resistencia del material. Y si son de mala calidad y no están certificados por la superintendencia, pueden generar combustión espontánea.
Y lógicamente esto sumado que en algunos casos nosotros nos acostamos para ver televisión con un café, con una bebida, la mezcla de electricidad con agua nunca ha sido buena y nunca lo va a ser. No. Entonces, el hecho de garantía de la superintendencia es súper importante para darnos tranquilidad que el electrodoméstico lo podemos utilizar durante toda la noche, en este caso el calientacama, y además que estos calientacamas que están certificados tienen termostato y tienen control de temperatura y tienen control de tiempo, y eso también nos da certeza de que el electrodoméstico funcione de la manera que nosotros queremos. Exactamente. ¿Qué otro artefacto en esta época del año? A ver, bueno, uno dice se habla del sobrecalentamiento del sistema eléctrico y que eso genera que una casa se puede incendiar, que la madera encienda. ¿Cómo se produce ese siniestro cuando uno ha escuchado esto? Eso ocurre principalmente por dos cosas. Esto es desde el punto de vista de la especialidad que tengo yo de ingeniería eléctrica. Lógicamente un perito, digamos, de bomberos tiene mayores competencias que yo, pero indudablemente las instalaciones antiguas o las casas antiguas, los cables con el correr del tiempo, si uno no los cambia, van perdiendo la aislación, y los cables antiguos no tienen los requerimientos que actualmente obliga a la superintendencia a que sean ignífugos. En el fondo, si se llega a prender algo en el cable no va a propagar el fuego. No así las instalaciones antiguas, que están con estándares que están totalmente desactualizados. Entonces, cuando nosotros utilizamos mucho electrodoméstico, ¿verdad?, forzamos la red eléctrica interna en nuestra casa, y si en algún punto se pierde la aislación, ya sea por antigüedad, ¿verdad?, por corrosión, o porque en algunos casos los ratones muerden los cables, ¿verdad?, eso va a generar unas chispas, y esa chispa de una u otra manera interacciona con el material combustible, que en este caso puede ser la madera. Entonces, por eso es tan importante la tercera recomendación que yo daba, que en algún momento y en la medida que se pueda, hacer una revisión de la instalación eléctrica interior, porque eso también de una u otra forma va en relación con las precauciones que debemos tomar. Y hay que tener súper en cuenta que el adecuado funcionamiento de la instalación eléctrica de los hogares es de responsabilidad de las personas que habitan en la casa, ya sea en este caso del dueño de la propiedad, no así de la empresa. Eso es súper importante. Si nosotros alteramos el medidor, si alteramos nuestra instalación eléctrica, tratamos, por ejemplo, lo que comúnmente la gente tiende a hacer, que es cambiar el automático para que no se caiga por uno de mayor capacidad, ese es el error más grande que se puede provocar, porque no es solamente cambiar el interruptor o la protección, hay que cambiar el cableado interno de la casa para que sea capaz de soportar la carga en términos de consumo eléctrico que va a tener con ese nuevo sistema de protección. Humberto Verdejo, de la Universidad de Santiago, USACH, de la Escuela de Ingeniería Eléctrica, ha conversado con nosotros sobre estos tips tan importantes de recomendación, sobre todo en esta época de invierno, y el uso de aparatos eléctricos para calefaccionar el interior del hogar. Humberto, muchas gracias por este contacto. Que tengan buena tarde, muchas gracias. Muchas gracias, hasta pronto.